Hola curiosas y curiosos de la historia. En las guerras siempre surgen figuras notables por su valentía, su pensamiento estratégico y también su desempeño en tan determinantes eventos. Y nacen así héroes y heroínas recordados y honrados por sus naciones. Sin embargo, hay personajes que marcan la historia, pero por todo lo contrario. Ser una vergüenza. Y este es el caso de dos figuras militares de las que te hablaré hoy, uno ruso y otro estadounidense, cuyos errores al mando de sus navíos fueron tan torpes y groseros que se ganaron un lugar en las páginas negras de la historia. ¿Quieres saber de quiénes estoy hablando y qué hicieron? Pues quédate en este vídeo hasta el final, y si te gusta la historia no olvides suscribirte, dale a la campanita y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Cuando el 8 de febrero de 1904 Japón decidió retomar Port Arthur, un puerto que había cedido a los rusos por presión diplomática, encendió la chispa de una nueva guerra ruso-japonesa. La flota rusa del Pacífico estaba siendo diezmada y el zar Nicolás II envió a su flota del Báltico al conflicto. Y al frente de este convoy iba el almirante Zinovij Rozhestvensky, para algunos un buen marinero, pero para otros un vendedor de humo con buena prensa. Pero bueno, al final del vídeo ya me dirás qué te parece a ti. Seguimos. La travesía desde el Báltico hasta Corea reveló las limitaciones de los buques y las tripulaciones rusas. De por sí, ya era difícil recorrer casi 20.000 millas con una flota tan heterogénea. Una flota compuesta por acorazados, cruceros, buques auxiliares de diferente calado y condición, e incluso barcos blanco. Es decir, viejos buques que nada aportaban a la capacidad de combate, aunque sí sumaban a la fuerte carga logística y operativa de la expedición, que iban a contribuir a repartir el fuego de la artillería japonesa entre más blancos. Es decir, llevar más barcos para que los japoneses vean que hay barcos para destruir, pero que no sirven de nada. Vamos, cosas de los asesores del zar. En fin, y para rizar el rizo, no tenían el apoyo de bases propias en todo el trayecto. Pues bien, si a esto le sumamos las decisiones que tomó el almirante en el trayecto, que fue un verdadero cúmulo de despropósitos, era harto difícil aventurarse a pronosticar un final distinto. Un auténtico desastre. Y es que mientras recorrían aguas británicas, Rozhestvensky recibió un despacho advirtiéndole que se habían detectado torpedos japoneses por la zona. Los oficiales se pusieron alerta, junto a una inexperta tropa que no pudo controlar sus nervios, hasta el punto que uno de los barcos rusos creyó ver al enemigo y disparó 300 proyectiles antes de detener el ataque. Pero ojo, que la puntería no solo fue pésima, sino que los buques que atacaban no eran japoneses, no, sino un pesquero alemán, un mercante sueco y una goleta francesa. A la mañana siguiente, en medio de una histeria colectiva, volvieron a atacar a los barcos fantasmas japoneses, que esta vez eran 48 barcos de arrastre ingleses. Sí, y los rusos abrieron fuego demostrando descoordinación, pésima preparación y un estado de ánimo al borde del brote psicótico. Ah, y de nuevo mala puntería. En fin, hundieron un pesquero matando a 2 marinos y dejando 6 heridos. Incluso el crucero ruso Aurora quedó dañado y perdió 2 marineros por fuego amigo. Y como era de esperar, el gobierno británico se enfureció y los rusos fueron objeto de burla internacionalmente. Casi se enciende una guerra, pero al final los rusos indemnizaron a las familias de las víctimas y tuvieron que aceptar no usar más los puertos británicos para reabastecerse. Pero eso no es todo, no, y es que luego, pasando por el norte de África, uno de los barcos se enredó con un cable submarino y el almirante ordenó cortarlo. Y resultó ser un cable de comunicaciones. Sí, un cable de comunicaciones. Y África quedó incomunicada con Europa durante 4 días. El almirante, queriendo mejorar la puntería de sus artilleros, ordenó hacer prácticas en alta mar utilizando como diana un barco blanco al que le habían fallado los motores. Pues bien, hundieron al buque encargado de arrastrarlo, pero el blanco quedó intacto. Y finalmente llegaron a Port Arthur, pero al ver que estaba en manos de los japoneses, los rusos decidieron poner rumbo a Vladivostok, por el estrecho de Tsushima, que era la ruta más corta. Lo que no sabía Rozhestvensky es que el almirante Togo y su poderosa flota les esperaban al otro lado.
Pero eso no es todo. Más cosas auguraban un final espantoso para los rusos, y es que, al no poder repostar en los puertos previstos y tener que hacerlo directamente con cargueros, los barcos de la flota llevaban mucho más carbón que los hacía más lentos. Además, todo el tiempo que la flota rusa estuvo navegando sin poder hacer labores de mantenimiento, provocaron que los cascos de las embarcaciones estuviesen cubiertos de flora y fauna marina, que reducía considerablemente su maniobrabilidad. Y para rematar, la preparación y la moral de las tropas rusas nada tenía que ver con la de las niponas, llegándose a producir sabotajes de los propios marinos rusos, sobre todo en los barcos blancos, para no llegar al combate. Total, sabían que tanto sus barcos como ellos eran carnaza. Y viendo todo eso, como era de esperar, la batalla de Tsushima, el 27 de mayo de 1905, fue una rotunda paliza que aniquiló casi toda la armada rusa, y significó la supremacía japonesa sobre Corea y Manchuria, la pérdida, como no, del Port Arthur y la captura del almirante Rozhestvensky. ¡Tela, eh! Pues bien, ahora en Estados Unidos tenemos un ejemplar que no se quedó atrás. Wilfred Walter fue el capitán del destructor USS William D. Porter. La carrera de este barco inició en noviembre de 1943 con la tarea de escoltar y proporcionarle cobertura antisubmarina al USS Iowa, cuya tarea era transportar al presidente Franklin Delano Roosevelt en su viaje a El Cairo y Teherán para las reuniones con Joseph Stalin y Winston Churchill. Pero ojo, que los problemas empezaron incluso antes de zarpar, y es que en el muelle a alguien se le olvidó izar completamente el ancla, por lo que cuando inició la marcha atrás se enganchó a un buque y destrozó parte de su casco y arrancó barandas y botes salvavidas. Pero no obstante, a Walter se le hacía tarde para reunirse con el USS Iowa, así que se disculpó rápidamente y hasta luego. Y al día siguiente, el Porter se unió al convoy, aunque ya era objeto de burlas del resto de la marinería. Su tarea era lanzar cargas de profundidad contra los submarinos alemanes, los U-Boot nazis, en caso de un ataque. Pues bien, resulta que el 12 de noviembre una gran explosión sacudió a todos, por lo que iniciaron las maniobras de evasión, pero todos suponían un ataque secreto contra el presidente. Pero no fue así, ya que fue el propio Porter que olvidó poner seguro a una de sus cargas y se soltó, provocando así la explosión. Y tras el nuevo incidente, el almirante Ernest King, al mando del convoy, le advirtió al capitán Walters que ya estaba bien de despropósitos. Y bueno, toda la misión se llenó de un ambiente nervioso, por lo que el propio presidente pidió al Iowa hacer una demostración de sus defensas antiaéreas y subir así los ánimos. Sí, subir los ánimos de la tripulación. Y entonces lanzaron globos meteorológicos y les dispararon ante la mirada complaciente de Roosevelt. Pero en ese momento Walter también se vino arriba y ordenó a su tripulación hacer un simulacro de ataque con torpedos para así lucirse y dejar de ser una burla. El plan era retirar los detonadores de las cargas explosivas y apuntar a un blanco, que Wilson decidió que sería el propio Iowa. Una mala idea. En el primer disparo todo bien. Fuego al 2, lo mismo. Pero en el fuego al 3 se escuchó un silbido y todos vieron al torpedo salir del tubo. Sí, acababan de disparar contra el presidente. Y en medio del caos, Walter advirtió al Iowa que girase. Y la maniobra fue tan brusca que el presidente, en su silla de ruedas, casi cae por la borda. Pero se salvaron del torpedo. Obviamente, tras aquella vergüenza, fueron expulsados del convoy. Walter y su tripulación fueron sometidos a un consejo de guerra donde se determinó que todo fue un error. El marinero que no retiró el detonador del tercer torpedo fue condenado a 14 años de trabajos forzados, aunque el presidente le otorgó un perdón poco después. Y el Porter, por su parte, fue reubicado bien lejos, en Alaska. Allí no había presidentes a los que matar, y aún así no dejó de causar problemas. Y es que una noche un marinero borracho impactó un proyectil en el jardín de la casa del comandante de la base. Por suerte solo hubo daños materiales, pero la poca reputación que quizás le restaba al barco es así que murió allí. En ese momento, después de todo, servir en el William D. Porter era considerado un castigo, pero cuando se acercaba el final de la guerra, el barco fue reasignado al Pacífico. Y allí en el Pacífico, Charles M. Keyes, quien relevó al capitán Walter, quiso reivindicar al Porter y que mejorase toda su opinión, pero digamos que no lo logró.
Y es que más bien accidentalmente acribilló a un destructor aliado en la batalla de Okinawa. Y tras ese su último accidente, se dedicó a apoyar a las tropas que trataban de conquistar la isla japonesa. Y destacó bastante al derribar hasta 5 aviones japoneses. Pero eso no es todo. Y es que el 10 de junio de 1945, el Porter fue atacado por un avión kamikaze, al cual derribó con sus defensas antiaéreas, estrellándolo en el océano pero sin explotar. La tripulación estaba eufórica. Parecía que las cosas por fin cambiaban a mejor, pero no se habían dado cuenta que el avión kamikaze extrañamente había continuado bajo el agua su trayectoria en dirección hacia el destructor. Y justo cuando pasó por debajo de su quilla, explotó. Y 3 horas más tarde, el USS William D. Porter se hundía para siempre en el océano. Y así el barco más torpe e incompetente de la Segunda Guerra Mundial, fiel a su desastrosa e hilarante historia, fue hundido accidentalmente por un avión que ya se había estrellado en el mar. Y eso sí que es mala suerte. Y nada, ¿qué te han parecido estas historias? ¿Las conocías? No olvides comentar aquí abajo, que siempre os leo, y si te gustó no dudes en compartirlo y darle un buen like. Y si no estás suscrito, ya sabes, le das a este botoncito y también te dejo otro vídeo que seguro que te va a encantar, y también mis otros 2 canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.